Ah, sí, me acerco para allá a los bancos. Ok. Buenos días, hermano, que Dios te bendiga. Hoy nos tocó la oportunidad, el privilegio de poder compartirte una palabra y tenemos el deseo que el Señor hable a tu corazón. Trataremos de dar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de tal manera que pueda llegar a ser comprendido, pero más allá de ser comprendido pueda ser guardado en nuestro corazón, que el Señor hable a tu espíritu, a tu corazón. Vamos a disponernos en esta mañana, vamos a poner toda nuestra atención. Yo sé que el calor está fuerte, hermano, yo sé que el calor está muy pesado. Yo he estado ahí cada semana y de repente cabeceamos, ¿no? Entonces, si ves que alguien está cabeceando, dale un pellizco ahí. Yo no voy a juzgar porque cabeceen, al que voy a juzgar al que no pellizque. Dale ahí, despiértalo, por favor. Y vamos a programar yo con unos ventiladores, ¿no, hermano? Vamos a echarle ganas a unos ventiladores porque dice José, vamos a poner dos acá como él está enfrente, pero no vamos a ponerlo todo. Pero José decía, bueno, a lo mejor así se echan para adelante con el ventilador acá. Y a final de cuentas fue buena idea, yo creo. ¿Aquí? Yo creo que sí, hermano, vamos a programar unos ventiladores. Pero bueno, mientras ahorita te encargo que al que vas que está medio cabeceado, dale un chicle, aunque sea pellizco, algo ahí. Un traguito de agua, algo. Te voy a pedir si te puedes acercar tantito para acá, si pueden. Hay bancas vacías, tantito. Normalmente no me gusta usar micrófono, ya me conocen, pues. No me gusta el micrófono, me ata las manos. Entonces vamos a orar por la palabra del Señor, vamos a pedirle que Él sea el que en esta mañana tarde nos hable al corazón, que Él sea el que transmita el mensaje que ha puesto en mi corazón, un mensaje que ya hemos ido preparando de meses atrás. Normalmente cuando escudriñamos la palabra del Señor, su servidor trata de ir anotando cosas que marcan mi vida, y este mensaje el Señor me lo empezó a dar a principios de año, y yo lo voy marcando y voy anotando y voy desarrollándolo de tal manera que el Señor me muestre cuál es la palabra que debemos de compartir. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces conforme a tu voluntad, que es buena y perfecta para con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los que están aquí, Padre. Gracias porque los has traído con un propósito, porque no creemos en casualidades, Señor, porque creemos que tu voluntad, Señor, es el que podamos estar aquí y escuchar tu palabra, escuchar el mensaje, Señor, que has traído a nuestro corazón, que has traído a nuestra alma para crecimiento, para fortalecer nuestro espíritu. Padre, permítenos tener oídos receptivos y un corazón dispuesto, Señor, para tu palabra. Permítenos tomar, Señor, la esencia de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Por medio, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, la voluntad es tuya, Padre. Tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Normalmente me gusta empezar con una pregunta. Hoy voy a hacer dos. Y una tiene que ver, en una me van a decir sí o no, y en la otra sí me van a contestar sí o no y por qué. La primera, hermanos, ¿la salvación se pierde? Aquí nada más quiero que me contesten sí o no. Esta clase es del pastor, él no la debe, esa no la vamos a dar hoy. Nada más quiero que quede claro, ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo no por ahí? No, no se pierde. ¿Se pierde o no se pierde? Nomás digan sí o no, no pasa nada. Sí. ¿Sí? Sí, hermana, sí se pierde. ¿Rocío? Sí. ¿Sí? Santo Dios. ¿Suri? Sí. ¿Ingeniero se pierde? Sí. ¿No se pierde, hermana? A ver, vamos a dar el punto de quiebre. ¿Pastor, se pierde o no se pierde? Dijiste que la íbamos a platicar. Nada más dígame sí o no. Nada más dígame sí o no. La perdemos. ¿Sí? La persona se aparta del Señor y pierde él. Se pierde. Sí se pierde. Ok, esta es una. Y la otra, hermano,
Esa es una, nada más dejémosla así. El pastor ya nos va a dar, porque es teología que 2, teología 2, ¿no? Esto es teología 2, el arminianismo versus calvinismo, ¿no? Esta clase es bien importante y el pastor la va a preparar y nos la va a dar. Yo nada más vamos a dejar en claro ahorita si se pierde o no se pierde. Sí, el hermano sí le dice que no. Hay argumentos también aquí en la Biblia para decir que no. Ahora, ¿el cristiano debe pasar por un proceso del desierto, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aquí sí? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el desierto, hermanos? ¿Por qué es necesario el desierto, hermanos? ¿Por qué más? ¿Por qué, José? ¿Por qué es necesario el desierto? No, hermano. ¿Por qué es necesario el desierto? ¿Qué es el desierto, hermanos? El desierto es un punto de quiebre donde a veces el desierto es una enfermedad, es una escasez económica. El desierto son las pruebas donde el cristiano es procesado. Hermano, y a veces el desierto son tiempos de angustia. A veces el desierto es batallar todos los días con tus demonios propios, que dicen por ahí algunos, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que batallan día con la tentación, aquellos que están en un proceso de superación en el cual no pueden salir, en el cual somos procesados y somos pulidos. Ahora, mira, hermano, para contestar estas dos preguntas, doctrinalmente hay mucha controversia. Algunos dicen la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Otros dicen que el desierto no es necesario. Algunos. La mayoría dice que sí, para algunos no. Yo cuando tengo dudas doctrinales en este aspecto, aparte de ir al pastor, trato de ver qué fue lo que dijo Jesús. O trato de ver qué es lo que habla el Señor a través de su palabra. Y el Señor en Éxodo 32, me parece, cuando habla con Moisés, le dice a Moisés: yo borraré del libro de la vida a quien haya pecado contra mí. Y luego en Apocalipsis dice también: y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces ahí habla de que la salvación se puede perder. Ahí lo habla directamente de la boca del Señor. Entonces el punto de quiebre es lo que dice el Señor de su boca. Y ahí se disipan dudas. Y luego el desierto es necesario, por supuesto que es necesario. El Señor Jesús fue procesado en un desierto. Entonces, pues no queda duda que el desierto es necesario. Ahora, ya concretamente, ya aclarado estos puntos, ¿por qué el cristiano cae en un desierto? ¿Y por qué el cristiano llega a perder la salvación en el proceso, hermanos? El pueblo de Israel, en todo el Pentateuco, en el libro de los Números, en especial Deuteronomio, son dos libros que están en la misma situación. Y dos libros en los cuales el pueblo de Israel termina mal. En una ocasión en el becerro de oro mueren 3,000, en otra ocasión allá cuando se meten con las mujeres de Moab ya hay 24,000. No supieron pasar el proceso, hermano. Mira, a veces la vida nos agarra descuidados, a veces la vida nos rompe, a veces la vida nos quiebra, de tal manera para traer nuestra atención, hermano, para traer la atención a Cristo nuevamente. A veces creemos, hermano, o la gente cree a veces que una reforma es descubrir cosas nuevas, y no es así. Las reformas es recordar lo que la palabra del Señor ya está establecido. Hay gente bien loca que por llamar la atención en su ministerio habla que Dios es cuatridimensional, cosas bien locas, y quieren descubrir cosas nuevas cuando no, ya todo está escrito. Las reformas, hermano, son descubrir cosas que ya están aquí, nada más recordar, como hizo Ezequías cuando abre el templo. Su padre había cerrado las puertas del templo del rey Acaz, pero Ezequías se convierte en un reformador y abre el templo y vuelve a limpiar y vuelve a purificar al sacerdote y vuelve a instituir la fiesta de la Pascua. Eso es una reforma, nada más recordar los principios básicos de lo que ya está escrito, nada más. Y a veces el proceso en el desierto es para eso, hermanos, muchas veces, normalmente es para eso. Pero ahora, ¿por qué el cristiano cae en el desierto, hermano? ¿Por qué? Hay varios motivos por el cual el cristiano cae en el desierto. Uno de ellos normalmente
es porque aceleramos el proceso. En Hechos capítulo 7 habla de Moisés. Y dice que cuando Moisés mata al egipcio, hermano, él cree que el pueblo lo iba a ver como el libertador. Así dicen Hechos. Dice, Moisés creía que lo iban a ver como libertador. ¿Y era el libertador? Por supuesto que era el libertador, pero no era el tiempo. Acelera el proceso. No había todavía una formación en el desierto de Moisés. Tal vez por ahí mamá, tal vez Aarón, alguien le dijo, oye, te sacaron de las aguas, te rescataron de miles que murieron, tú vas a ser libertador. Y sí era libertador, pero adelantó el proceso. El cristiano muchas veces, hermano, caemos en este error. Y el Señor nos tiene que procesar. El Señor nos tiene que mandar allá a cuidar ovejas de otra persona. Adelantamos el tiempo cuando no es nuestro tiempo. Otro de los puntos, el cual, hermano, caemos en el desierto, hermano, a veces es para procesar un llamado, como en la vida de José. A José lo llamaron al proceso y realmente en José no había pecado. Pero lo metieron al desierto para procesarlo para un llamado más grande. Lo metieron ahí a sufrir, a ser esclavo, lo metieron a la cárcel, pero para un llamado más grande. Esa es otra historia. Ahora, hermano, yo te voy a invitar, vamos a abrirnos. ¿Me ayudas, Efra? Vamos a Oseas 2:14. No lo busques, hermano. Vamos a leerlo ahí para no distraernos. Vamos a leerlo en esta versión. Yo te voy a pedir que me sigas. Yo lo voy a leer y síguelo ahí. Dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Para darte el contexto, hermano, de esta lectura, aquí venía Oseas de casarse con Gomer, una prostituta. Aquí venía ejemplificando al pueblo de Israel en prostitución. Después de que dice, metafóricamente dice, engendraste hijos en prostitución, le dice a Israel, el Señor le dice, te voy a llevar al desierto y te voy a enamorar. Aquí nos vamos a enfrascar, aquí nos vamos a detener, hermano. Aquí está el meollo del mensaje de esta tarde. Porque el Señor Jesús atrae nuestra atención por medio de la necesidad muchas veces. El Señor Jesús purifica, dice, nos prueba por fuego, nos pasa por fuego. Después de esta necesidad, hermano, después de este mensaje que le da Oseas, en el versículo 23, en el último, hermano, habla de un pueblo al cual no le llamaba pueblo, y ese somos nosotros.
a ese pueblo que no era suyo y ahora lo es, ese somos nosotros. Ese es el pueblo de los gentiles. Pero hermano, viene un proceso de restitución aquí, en el cual el pueblo ya se contaminó, en el cual el pueblo, hermano, ya cayó en pecado, ya cayó en decadencia, y ya está en un proceso, hermano, en el cual ya no hay vuelta atrás. Ahora, hermano, el desierto, déjate digo, es santo. El proceso que estás pasando, el proceso de enfermedad, el proceso de escasez, es necesario y es santo. Hermano, depende de tu actitud cuánto tiempo vamos a estar ahí. Cuánto tiempo vamos a pasar el proceso. ¿Por qué? Mira, hermano, el desierto no se puede acortar. Eso me queda claro. Ya determinó Dios un tiempo. Pero sí lo puedes alargar. El plan de Dios original para Israel no era estar ahí los 40 años. Pero lo alargó de tal forma, hermano, que murieron en el desierto, que murieron en la necesidad, que murieron en la prueba. Hermano, el cristiano está hecho para el desierto, pero por cierto tiempo. Es el camino, más no el destino, hermano. Aquí lo importante es que esta generación, hermano, no nos quedemos en el proceso. No nos quedemos en la enfermedad, no nos quedemos en la escasez económica, no nos quedemos ahí en la prueba que el Señor nos ha puesto. Ahora, hermano, mira, es necesario que enfoquemos nuestra mirada en Cristo, en sujeción, en obediencia. Es bien difícil, hermano, es bien difícil estar aquí en medio del proceso. Es bien difícil adorar a la medianoche del dolor. Es bien difícil adorar cuando alguien ya te quebró. Es bien difícil adorar cuando ya te equivocaste. Yo lo entiendo, hermano, yo lo entiendo. Yo he estado en esta estación, yo he estado en ese proceso. Es doblemente difícil levantar tus manos cuando tienes el dolor, cuando tienes la angustia, cuando tienes la preocupación, cuando tienes el acreedor encima. Es doblemente difícil. Pero hermano, habla a los papás ahorita, primero a los papás. Hermano, lo triste del pueblo es que una generación murió ahí en el desierto. Se cree que un promedio de 400 personas murieron diario a lo largo de este tiempo para que murieran más de 3, 4 millones de personas. Lo triste, hermano, es que dejemos una generación débil, una generación que no sea capaz de pasar la tempestad, una generación, hermano, que flaquee en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. Mira, hermano, por eso es que hablaba aquí. Cuando un cristiano peca, hermano, ¿pierde la salvación? ¿La pierde? Si se arrepiente, no. Si se arrepiente, no. Mira, hermano, lo que hagamos ahorita como padres va a afectar al que tienes al lado ahí, a tu hijo. Bien o mal. A veces, hermano, tomamos decisiones que sin querer ya están afectando a nuestros hijos. ¿Cuántos creen que nosotros como padres, si no estuviéramos aquí, nuestros hijos estuvieran aquí solos? Mi hijo sí. Su hija sí, qué bueno. ¿Cuántos creen? A ver, si yo como papá no vengo, mi hija estaría aquí, mi hijo estaría aquí. Está chiquito. Pero la idea es de que esté, ¿no? Mira, hermano, José se guardó en integridad en la soledad, en la angustia. ¿Nuestros hijos cuando están solos se guardan? ¿Cuando están en el proceso de prueba? Hermano, cuando llega la prueba, cuando llega la tentación a nuestro corazón, a nuestro ser, es decisión personal decir aceptamos al Señor Jesús o aceptamos el placer. A veces por caer en la misma tentación nos mantenemos en ese desierto, en un círculo vicioso, Repetimos, regresamos, nos volvemos débiles en la fe, nos volvemos flacos en la fe, hermano. A veces caemos en el proceso, hermano, donde no somos capaces de dar el siguiente paso, sino damos un paso hacia atrás. Mira, hermano, la pandemia destruyó la iglesia, la pandemia hizo estragos en la iglesia y seguimos pagándolo, hermano. Fue un año de pandemia, pero ya llevamos, ¿qué? 4 años más o menos, y no nos levantamos y no despertamos, hermano. Estamos llenos de una iglesia rota, de una sociedad quebrada,
Dejamos de ser luz, la poquita luz que había afuera la hemos perdido, nos quedamos estancados en nuestra necesidad, nos apartamos, nos escondemos, hermano. Tenemos nuestros niños en el psicólogo, yo hablaba ayer con Anita de esto. Tenemos a nuestros niños en el psicólogo, tenemos a nuestros niños haciéndose daño a su propio cuerpo. Ayer yo veía un dato que me alarmaba, hermano. El porcentaje de divorcio en la iglesia está al 40%, en la iglesia evangélica. Está a la par con el mundo. Pero no te preocupes, pronto ya va a estar más alto el mundo porque la iglesia cristiana ya no se casa. La tasa de divorcio va a bajar porque ahora ya no se casan. Mira, hermano, la iglesia cristiana está contaminada. Mira, hermano, hay una plataforma para infieles en Canadá y Estados Unidos. No te voy a dar el nombre porque qué tal que la buscas. ¿No? No, mejor no les doy tentación. El chiste es que esta plataforma, hermano, hizo una encuesta entre sus suscriptores. Ahorita ya tiene 80 millones, pero cuando tenía 40 millones hizo esta encuesta. Infieles para buscar tu pareja y el eslogan es, la vida es corta, date un gusto, algo así. Ese es el eslogan. El chiste es que esta plataforma hizo una encuesta, el 25% se declara cristiano evangélico. Obviamente no son cristianos, pero son personas que están en una iglesia. ¿Sí te das cuenta, hermano? Esto es triste. Son gente que ya se quedó cómoda en el desierto, que ya se quedó en el proceso, hermano. Son gente que ya está ahí. Ahora yo pregunto, cuando algo se ensucia en nuestra casa, lo lavamos, ¿no, José? Lo lavamos. Cuando algo se quiebra, si es valioso, ¿qué haces? Lo pegas. Entonces, ¿por qué a nuestra familia no lo hacemos? Mira, hermano, Efra, ¿me puedes poner jueces, porfa? Hermano, en Números 24, hermano, en Números 25, perdón, hay una historia terrible. Hay una historia terrible cuando en medio del desierto, ahorita vamos a leer pero te cuento primero la de Números. Ahí déjamela, Efra, porfa. En medio del desierto, hermano, el pueblo peca en fornicación con las mujeres de Moab. Peca. ¿Y sabes cuántos mueren a causa de ese pecado? ¿Cuántos leches? 24,000 ya llevaba muertos y la ira del Señor estaba puesta sobres. Fines, el nieto de Aarón va, es que ya era una sinvergüenzada. Dice que un israelita enfrente de los ojos del pueblo y los ojos de Moisés va a su tienda, se mete con la mujer de Moab a fornicar enfrente de todo el pueblo, enfrente de Moisés. Entonces va el nieto de Aarón y con la misma espada dice que atraviesa a los dos. ¿Por qué crees que los atravesó a los dos? Pues porque estaban fornicando, ¿cierto? Hermano, híjole, el pecado pasa por nuestros ojos y no hacemos nada. Ya estamos bien contentos, casi ya lo aplaudimos. El pecado, hemos creado una generación débil, papá, estás creando una generación débil. Mira, yo no digo que el psicólogo sea malo, no, es una herramienta. Pero te digo algo, a ver, José, ¿cuál era el psicólogo de nosotros de niño? ¿Cuál era, hermana? ¿Cuál era? Pastor, ¿necesitó algún psicólogo de niño usted? ¿Alguien necesitó un psiquiatra de niño? Estamos llenos, saturados de niños en el psicólogo. Para mí, hermano, yo le digo, qué bueno ahorita que va en el área organizacional, va en el área laboral, no va en el área mental ni neuropsicológica. Pero para mí, hermano, el psicólogo, para mí, es un fracaso. Para mí. Aquí está, hermano, aquí está la salida. Aquí está, hermano, aquí está. Ahora, como padres, hermano, en el proceso tienes que confrontar. Discúlpame, hermano, tienes que confrontar. Tienes que hacerlo de fines, sí, ir con la espada y clavar el pecado. Clavarlo, porque ya es una sinvergüenzada, ya lo hacen enfrente de nuestros ojos. Mira, hermano, a nuestras niñas se la están llevando la gente del mundo. Se la está llevando el filisteo. A nuestras niñas, a niñas que crecieron aquí. Mira, hermano, la ida al desierto, la ida en desobediencia, tú la vas a pagar.
Y el problema no es que tú la pagues, el problema es que muchos nos estamos llevando a nuestros hijos para allá. Vamos como Jonás en sentido contrario, pero Jonás iba solo y nosotros vamos con el hijo cargándolo. Nosotros vamos con el hijo en el proceso y lo llevamos en sentido contrario. Hermano, no fracases en tu desierto, no fracases. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, los filisteos que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Amat. Seguimos. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los feruzeos, los heveos y los jebuseos. Uno más. Y se unieron en matrimonio con ellos, los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Ahí está el desenlace, hermano. Mira, hermano, yo no te puedo mentir, la Biblia es clara, hermano. La palabra del Señor es contundente. La palabra del Señor no tiene vuelta de hoja, hermano. Y el pastor hablaba que no podemos ser fuente que arroja 2 aguas. O arrojas bendición o arrojas maldición. Pero no puedes arrojar las dos. O estás en santidad o estás en pecado. Hermano, ¿a dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿A dónde? Mira, hermano, yo aquí he visto desfilar a niñas, a niños, que cuando yo me acercaba a orar por ellos, ellos me transmitían la presencia del Señor. Y ahora esos niños, muchos están en drogas, otros están en homosexualismo, en lesbianismo. Niños de aquí, de aquí, que yo he visto crecer, que yo he visto desarrollarse en ministerios aquí, pero ahora no están donde deberían de estar. Ahora están perdidos en el proceso, perdidos en el desierto. ¿De quién fue culpa esto, hermanos? De nosotros, papás. Papá, si te olvidas de los mandatos del Señor, dice el Señor, se va a olvidar de bendecir a tus hijos. Si no confrontas, hermano, a veces para conseguir la paz y la santidad tienes que confrontar, y la confrontación duele. Mira, hermano, ¿a cuántos de nosotros a veces nos han dado una queja de nuestros hijos? Obviamente como papá, como carnota, lo primero que haces es enojarte, ¿no? Yo he sido testigo. 2 veces yo denuncié el pecado de dos niños, 2 adolescentes, viéndolo, hermano, con pruebas. Yo denuncié. Algún familiar fue de ellos, un familiar, no se lo tomen personal. Y el papá, en vez de confrontar al hijo, me tachó de mentiroso 2 veces. 2 veces. Y ahora esos hijos son un desastre. Hermano, cuando alguien te dé un consejo, cuando alguien te dé un aviso sobre tu hijo, tómalo mucho en cuenta. Tómalo mucho en cuenta, guárdalo aquí en tu corazón. Guárdalo, porque no es para mal, hermano. Es para bendecir, es para guardar, es para guiar. A veces lo tomamos tan personal y no es así, hermano. No es así. No es así como debe de ser. Ahora, hermano, nuestra iglesia, hermano, nuestra iglesia debe de dejar principios bíblicos aún en medio de la necesidad. Mira, hermano, es como decir, mira, te voy a poner 2 ejemplos. El que fornicó perdió la salvación, o el que no diezma pierde su salvación, hermano. ¿El que no diezma pierde su salvación, hermano? ¿No? Rocío, ¿el que no diezma pierde su salvación? A lo mejor
Mira, el José dijo algo bien sabio. También ella. A lo mejor no es salvo. ¿Por qué no? A ver si, pastor. Porque es un fruto, ¿no, hermano? Porque es una consecuencia de que eres salvo. Es una obediencia. Tú diezmas porque ya eres salvo, hermano. Y el que no diezma, pues... Hermano, mira, tú tienes que dejar bases sólidas sobre tus hijos. Hermano, si tú no diezmas, no estás afectando solo tu economía, ya estás afectando la de tu hijo. ¿Tú crees que tu hijo va a diezmar, hermano? Si tú no diezmas, contéstame. Mira, hermano, hay una historia que se cree, y estaba investigando, se cree que cuando el caballero templario, estos sanguinarios guerreros, los bautizaban, los sumergían al agua, pero dejaban la espada afuera. ¿Por qué? Pues porque con esa mataban a miles, ¿no? Porque pues, para que esa no se consagrara. Entonces, mira, hermano, el cristiano hace lo mismo. Nos bautizamos, pero dejamos el dinero acá, pero dejamos la música secular acá, dejamos los tatuajes acá, dejamos el baile acá, dejamos el alcohol acá. Eso hace el cristiano en el proceso. Se queda a medias, hermano. Cuando el pecado toca tu puerta, cuando el mandamiento toca tu puerta, haz lo correcto. Se rechaza el pecado y se hace el mandamiento. Mira, José, en medio de la esclavitud, cumplió los procesos. José no tenía la ley escrita, la tenía en el corazón. José huyó en medio de la tentación. José se consagró. Ahora, hermano, a mí me sorprende José, porque José para muchos sería un cobarde. Huyó cuando tuvo a la mujer de Potifar, corrió. José, cuando vio a sus hermanos, dice que lloraba de tal grado que se oía hasta el palacio del faraón. A mí me encanta José, porque yo no soy fuerte a la hora de la prueba. Yo corro, tú debes de ver lo que oyes, lo que ves, lo que escuchas, porque de ahí depende qué tanto caigas en tentación. Huye, hermano, corre, cumple el principio bíblico. Abraham diezmó sin ley, porque la ley la traía aquí, porque como dice José, el que no diezma a lo mejor pues no es salvo. Se diezma porque eres salvo, porque tienes aquí el corazón, porque tienes el Espíritu de Dios encendido en ti. Hay una canción de Marcos Brunet, dice: siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón y con lágrimas en los ojos. A mí me fascina esta canción. Yo cuando la escucho me derramo. Señor, encuéntrame así en medio del desierto. Mira, hermano, el desierto es una estación complicada, pero es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte del proceso. Dice Pablo, lo poquito que suframos aquí no se compara con la gloria venidera. Yo le digo al Señor, tengo 44, ya se me olvidó mi edad. Tengo 44 años, que vivamos 70, 80 por la gracia de Dios. 30 años con un dolor en la pierna lo aguanto, Señor, porque la gloria no se compara. Ahora te tengo buenas noticias también. No todo es regaño, hermano. No te puedo dar la patología sin la cura. No, hermano, no. La gracia se renueva todos los días. La gracia es nueva cada mañana. Ahora, Dios está en el desierto, pero a veces el joven, normalmente el joven no. Bueno, también los adultos. Queremos al Dios de la promesa y no al Dios del proceso. Cuando Dios prometió estar más en el proceso que en la promesa. Cuando dice en Isaías, pasarás por el agua, no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Ahí está el Señor metido. Si tú rechazas el proceso, hermano, estás rechazando la presencia de Dios en medio de... Si tú no te sometes en obediencia, si tú no te sometes a los principios bíblicos, estás rechazando la presencia de Dios. Pero Dios está en el proceso. Mira, cuando le habla a Elías en la cueva, cuando Elías se quiere morir y le dice, ¿qué haces? ¿Cómo le dice? ¿Qué haces aquí? Le pudo haber hablado desde afuera y le pudo haber dicho, ¿qué haces allí? Pero le dice, ¿qué haces aquí? Estaba el Señor adentro de la cueva con Elías y no se había dado cuenta. Dios está en el proceso, ahí cuando te quieres morir, ahí cuando te escondes, ahí cuando ya no sabes qué hacer. Mira, hermano, te voy a contar algo que pasó. Yo venía por ahí de diciembre, yo venía caminando rumbo a una oración aquí los lunes y me agarró la lluvia, así. Antes de enero, hermano, yo tenía mucho dolor en esta pierna, mucho, de tal manera que yo para llegar a su casa tenía que sentarme 3-4 veces, Dios lo sabe y no miento. Me sentaba a veces en las banquetas. Para yo llegar a mi casa me sentaba hasta 4 veces porque no aguantaba.
Y un día yo venía caminando ahí por Manuel Cañas, ya venía tarde por sí, ¿no? 7:20 por ahí. Y empezó la lluvia, sin suéter, sin paraguas y con el dolor en la pierna. Sentado en la banqueta le dije, Señor, y de repente ve a uno de los conocidos delincuentes de por mi casa que pasa casi corriendo, bien contento. Y yo digo, Señor, este cuate viene de delinquir y yo voy a tu casa, me duele la pierna, no puedo llegar, Señor. Ese día derramé mi corazón, hermano, ahí en medio del proceso. Y le dije, yo voy a tu casa, Señor, no me avergüences, le dije. ¿Y sabes cuál fue mi oración? Y una oración incompleta para mí, porque yo dije, Señor, si tú me quitaras este dolor, yo sería feliz. Pero en este dolor, esta pierna tiene dolor y esta pierna a la mitad no tiene sensibilidad. Pero yo no pedí por esta pierna. En enero me hacen un proceso en las vértebras y mágicamente el dolor desaparece. No era clínicamente seguro que se fuera. Y si se iba a mejorar en un 20-30%. Hasta cuando le dije al doctor, se fue al 100%. ¿Sabes qué me dijo? Porque estamos evangelizando ahí al doctor y me dice, como que estás bien parado tú con Dios, dice, porque como que te hace cosas distintas, me dice. Se ve que andas bien poderoso, me dice. Le dije, hágame la buena. Pero me quitó el dolor el Señor. Dios sabe que llevo casi 2 meses que camino de aquí a mi casa sin parar, a donde vaya. Me duele al estar parado en una sola posición, pero caminando ya no me duele nada, hermanos. Dios está en medio del proceso. Dios está en medio de la necesidad. Dios está en medio del desierto. Ahí está el Señor. Ahí está el alcance. El problema es que a veces no sabemos cómo orar, cómo pedir. A veces caemos en el error de ver hacia abajo, de enfrascarnos en el dolor, de ver en la necesidad, de vivir en la necesidad, cuando debemos de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esa es la esencia, hermano, del mensaje. Esa es la esencia de la palabra. Efra, ¿me pones la siguiente que te pedí, porfa? Amén. El Señor es bueno, hermano. El Señor nos trata de tal manera. Primero ponme Isaías, Efra, porfa, y después esa. Vamos a terminar con esa un poquito. Dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Este texto me encanta, hermano, siempre lo tengo en mi corazón, siempre lo tengo guardado, porque dice, yo borraré tus pecados por amor a mí mismo. Y Dios nos da una respuesta en Cristo Jesús, hermano. Dios nos da una respuesta, nos da una salida, nos da una solución. Ponme Hebreos, Efra, porfa. Vamos a leer este capítulo, hermano. Vamos a leerlo, ayúdame, hermano. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y en ese tiempo es, ¿cuándo? Hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo.
Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Amén. Mira, hermano, el descanso ahí nos habla Pablo, es en Cristo Jesús. Y dice, pero la primera generación del pueblo de Israel no entró, no aprovechó el descanso. Y dice el salmista, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el descanso es hoy, hermano. El descanso es hoy. Mira, hermano, si el Señor te está procesando para traerte a su presencia, hermano, escucha hoy su voz. Ayúdame, por favor. Escucha hoy su voz. Hermano, si el Señor te está llamando, pon mucha atención a dónde estás llevando a tu hijo. Piensa, si hoy muero, mi hijo seguirá en el camino del Señor. ¿Qué legado estás dejando, hermano? Ya olvídate del diezmo ahorita, pues el diezmo es... ¿No? Pasa, se oye feo, pero pasa a segundo término. Porque el diezmo es consecuencia de lo que traes aquí, como José. El guardarse es consecuencia de lo que traes aquí. Hermano, a mí me duele tanto de verdad nuestros niños, nuestros jóvenes. Yo trato de tener un trato especial con ellos, con los niños, con los adolescentes. Trato de ver hacia dónde van. Trato de escucharlos hasta donde yo puedo. Pero nos hemos equivocado como padres, hermano. Estamos caminando rumbo a Tarsis, pero no solos. Jonás se largó solo. Tú vas con tu hijo de la mano. ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué estás permitiendo en casa, hermano? Mira, si no confrontas, el día que mueras se acabó. Se acabó. Se acabó. No va a venir aquí nadie. Ahorita tus hijos están porque tú estás. Pero hasta ahí se va a quedar nuestra generación. Hasta ahí va a llegar, hermano. Es momento de reflexionar. La salvación se pierde, por supuesto que se pierde, hermano. Por supuesto que se pierde. Eso está claro. ¿Qué fundamentos bíblicos estamos dejando a la siguiente generación? O la vamos a mandar al psicólogo, hermano, a que la restaure, porque nosotros no podemos hacer nuestra chamba aquí. La vamos a mandar al psiquiatra. Niños de 5 o 6 años están en el psiquiatra, hermano. Niños de 6, de 7, de 8 años son niños problema en la escuela. Yo nunca había visto una generación tan desordenada como esta. Yo le decía a Anita, ¿por qué crees que esté pasando esto? Y me decía, el niño está acostumbrado a que todo lo tiene rápido, a que todo lo tiene sin un precio, a que todo ha llegado a su mano de una manera cómoda. Y el día que esto no pasa, entran en desesperación, entran en angustia. Mira, el Señor quiere hacer algo en ti, no por ti, hermano. Cuando tú aprendes a vivir a gusto en el desierto, en la presencia de Dios, yo ya le digo, Señor, yo todos los días oro por mi sanidad, todos los días. El Señor lo sabe. Pero si así no fuera, dirían los 3 jóvenes estos del horno, aún así yo te voy a adorar, aún así yo te voy a seguir. Hermano, mi corazón, la salvación, la adoración de mi corazón no depende de lo que sienta mi cuerpo. Te voy a dar una joya que encontré, hermano. Una joya. Quiero que pongas mucha atención.
Ya si no se te grabó el mensaje, grábate esto que te voy a decir al final. Esto es la esencia. Si has leído, hermano, que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc y Elías son unos de mis personajes así como uno de mis héroes, ¿no? Se los llevó en cuerpo. Espero que cuando regresen yo ya no esté aquí, yo los quiero ver allá. Ahí los ves tú y me los saludas. Hermano, la palabra caminó, esto me voló la cabeza, Dice caminó. Y en el hebreo se dice halak. Y así se traduce, caminar, andar. Pero en el original, bueno, en otra raíz del hebreo, en la esencia de la palabra se dice hit halek. Y la raíz de estas palabras es la misma. Puede significar lo mismo. Pero en el escrito hebreo, el hit halek es un verbo reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo? Es aquel que en el sujeto y la acción afecta al mismo sujeto. ¿Como cuál? Como yo me bañé, como yo dormí. Eso es un verbo reflexivo. El sujeto y la acción son afectados, la acción afecta al mismo sujeto. Vamos a parafrasearlo tantito. En otras palabras, yo me metí a la concordancia y empecé a ver todos los significados que le dan a esta palabra. Y entre ellos dice estar, dice pasear. Cuando tú caminas, vas hacia un destino. Pero cuando tú paseas, cuando tú estás con alguien, no tienes un destino. Simplemente estás disfrutando. ¿Por qué paseas con tu familia, José? Porque los amas. ¿Por qué está con su familia, hermana Margarita? Porque los disfrutas. Ahí el texto tendría que decir, y Enoc disfrutaba todos los días a Dios. Y Enoc paseaba con Dios todos los días. Esa es la esencia de ese escrito. A veces las traducciones nos quitan esencia, nos quitan carnita de lo que deberíamos de disfrutar leyendo. Entonces, mira, hermano, quédate con esto. Ahí donde estés, ahí en la enfermedad, ahí en las casas, ahí incluso en el pecado ya. Empieza a caminar con Dios. Empieza a pasear con Dios. Guárdate esto en tu corazón en esta hora. Quiero que te pongas de pie, hermano, en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Rocío, ¿me ayudas, por favor? Coca. Vamos a orar. Ponte de pie, hermano. Y vamos a decirle al Señor, quiero caminar aún en el proceso, quiero confrontar, quiero que me ayudes. Rosy, dile que cantemos la de Señor, llévame a tus atrios, ¿no? Dile, Señor, llévame a tus atrios, dile. Y vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, vamos a reflexionar un poquito en esta mañana. Vamos a decirle como Enoc, Señor, tal vez tengo problemas con mi hijo, tengo un cuerpo enfermo, Señor.